Buenos días, Samir. Buenos días, Armando. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Un ratito iniciamos, en 3 minutos iniciamos, mientras mantengo cerrado mi micrófono. Sí. Dale, profe. Muy buenos días a todos los presentes. Son las 7 de la mañana. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. En primera instancia, lo que vamos a hacer es empezar a grabar. A ver, déjenme ver esa sección. Permítanme. Bueno, aparentemente ya está grabando. Entonces, continuamos desde el punto en donde nos quedamos en la sesión anterior. Voy a compartir presentación a partir de ese momento. Muy bien. El día lunes estuvimos hablando, o de hecho desde hace 8 días, estuvimos hablando de que a final de cuentas, en un medio continuo, al estar constituido de un infinito número de elementos, cada uno de estos elementos vamos a identificar por la posición que ocupaba al inicio del análisis o tiempo de referencia. Entonces, a esa coordenada le llamamos coordenada lagrangiana o material. Muy bien. Para el análisis, para poder desarrollar este análisis, a final de cuentas, consideramos una partícula adyacente o vecina a la partícula que estamos analizando. La partícula que estamos analizando la denominamos como P, la vecina como Q. Y entonces, si la posición de P está por sus coordenadas materiales y la otra Q era una vecina, entonces podríamos decir que Q estaba a una diferencial de distancia considerando las condiciones iniciales o una diferencial de distancia lagrangiana. Muy bien. Cuando T es mayor que el tiempo de referencia, es mayor que T0, entonces el medio continuo suponemos, va a cambiar su forma,
y va a cambiar su posición. Las partículas P y Q van a tomar nuevas posiciones. Esas nuevas posiciones, a final de cuentas, porque las identificamos por su coordenada en el espacio, o sea, su referencia o por su descripción euleriana. Y entonces tenemos con X minúscula la coordenada euleriana o coordenada espacial de P en su nueva posición para un tiempo T. Entonces, ahora Q ya no necesariamente va a estar en las mismas condiciones, va a estar a la misma distancia, en la misma posición relativa que tenía al inicio. Entonces, la nueva posición la indicamos como diferencial de X minúscula o diferencial de posición en una referencia espacial o referencia euleriana. A final de cuentas, P cuando se desplaza va a describir, o ese desplazamiento se va a describir a través de un vector, que es función de la posición inicial y del tiempo transcurrido. Muy bien. Ahora, Q igual se va a describir a través de un vector, que es función de su posición inicial, X lagrangiana más diferencial de X lagrangiana, y de el tiempo. ¿Qué pasó con el vector, vamos a decir, a través del cual referíamos Q con respecto a P? Bueno, ese vector marcado en rojo, al final se describe como la diferencial euleriana, ¿sí? La diferencial o la posición relativa de Q con respecto a P en un tiempo T mayor que el tiempo de referencia. ¿Qué es lo que observo? Bueno, que este vector puede hacer dos cosas. Puede cambiar su dirección y cambiar su magnitud. O sea, puede cambiar, vamos a llamarla así, de magnitud y también va a cambiar la dirección. O sea, en este caso, claramente vemos que el vector ha rotado desde la posición que tenía en el tiempo de referencia a la posición que tiene ahora un tiempo cualesquiera. Esto, que ya lo vimos desde hace días, es la base para poder describir la deformación del cuerpo. Muy bien. Habíamos dicho también que, bueno, ¿cuál era la referencia correcta? ¿La lagrangiana o la euleriana? ¿Cuál era la mejor, la lagrangiana o la euleriana? ¿Cuál fue la respuesta? Quedamos que ni una es mejor que la otra. Lo que tenemos es que son referencias complementarias. Una se apoya en la otra, de cualquier punto de que ustedes lo quieran ver. Muy bien. Entonces, cualquier propiedad que asociemos al medio continuo, la describimos a través de un tensor que puede ser de rango 0, de rango 1, de rango 2 o del rango que fuera, no importa. Pero cualquier posición la podemos describir en su base lagrangiana o la podemos describir en su base euleriana. Muy bien, si describimos en la base lagrangiana, entonces, como que es lo que tenemos aquí, entonces tendremos muy claro, por ejemplo, cuánto vale la propiedad llamada esfuerzo, pero lo que no sabemos es dónde está ahora la partícula. Entonces, por eso necesitamos de las dos referencias a la vez, la euleriana y la lagrangiana. Muy bien. Quedamos también, hablamos de la derivada material. ¿Qué representa la derivada material? ¿Qué es una derivada? Es una razón de cambio. En este caso estamos hablando de una derivada con respecto al tiempo. Entonces, es la razón de cambio en el tiempo de una propiedad. Una propiedad que puede ser temperatura, que puede ser velocidad o que puede ser esfuerzo. ¿Sí? Muy bien. ¿Esas propiedades pueden variar con el tiempo? Sí, desde luego. Entonces, cuando hablo de una derivada material, estoy hablando para la partícula cuánto cambió la temperatura o para la partícula cuánto cambió la velocidad o para la partícula cómo se han modificado los esfuerzos. Pero lo que no sé es, insisto,
dónde está la partícula. Ahora bien, podría ser que yo definiera cómo varía la temperatura, la velocidad o el esfuerzo considerando una referencia espacial, pero el gran problema es a qué partícula me estoy refiriendo. Entonces, precisamente la relación que habíamos visto anteriormente, esta relación que habíamos visto anteriormente, en donde la posición final, si lo vemos vectorialmente, es la forma más sencilla. La posición final o la posición a un tiempo t que en donde queremos analizar de P, que aquí hemos puesto como P apóstrofe. Entonces, ¿cómo va a estar dada? Es la posición inicial más un vector de desplazamiento. Eso es igual a la posición final. Entonces, muchas veces lo que nosotros tenemos es una descripción de lo que sucede después de un tiempo, pero entonces vectorialmente, ¿cómo lo veríamos? Diríamos, la partícula a la cual estamos analizando, que se describe con su posición inicial, ¿cómo la podemos definir? Como la posición final menos el vector de desplazamientos. Eso que parece tan trivial nos va a ser fundamental en el análisis. Muy bien. Entonces, quedamos en esto de la derivada material. Es simplemente la derivada con respecto al tiempo, así como así. Si nos estamos refiriendo a la partícula, si la función está definida en base a material, es la derivada con respecto al tiempo. Pero si no está definida en base a material, no es la derivada en el tiempo. O sea, tenemos que considerar, ¿sí? Tenemos que ver cómo relacionamos la posición en donde estamos analizando la posición a un tiempo t con la partícula de la cual queremos referir el cambio de las propiedades en el tiempo, ¿sí? ¿Qué quedamos en la ocasión anterior? Si yo describo la propiedad en coordenadas lagrangianas, simplemente esta derivada de la, por ejemplo, temperatura en una base lagrangiana, pues ¿qué nos da? Pues nos da exactamente la derivada material, ¿sí? Pero siempre en una base lagrangiana. O si habláramos de la velocidad o si habláramos del esfuerzo, sería lo mismo, es lo que vengo discutiendo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si hablo de la velocidad, pero a la velocidad la refiero en una base material, esto me va a dar directamente la aceleración. Pero normalmente, ¿cómo damos la velocidad? No la damos referida a una partícula, sino la damos referida al espacio, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, tendremos que relacionar qué pasa cuando estoy describiendo en una base euleriana, cómo puedo obtener entonces propiedades como la razón de cambio en el tiempo, de temperatura, razón de cambio en el tiempo, de velocidad o razón en cambio en el tiempo de la variable que fuera, ¿sí? Entonces, queda claro que si lo tengo en coordenadas materiales, lo único que tengo que hacer es sacar la derivada en el tiempo y con eso tengo la derivada material. Eso lo habíamos visto anteriormente. Pero también lo que venimos diciendo es, ¿qué pasa si tengo la función como, ¿sí? Vamos, determinada o definida en base euleriana? Entonces tengo que buscar esa relación, que fue lo que hicimos durante la clase anterior. Entonces ahora tengo las funciones así. A final de cuentas, si analizamos una partícula y la relacionamos con sus diversas posiciones en el tiempo, los resultados tienen que dar los mismos como resultado, no como funciones, como resultado referido a la partícula. Pero entonces, esta función de temperatura, considerando una base euleriana, o esta función de velocidad, o esta función de esfuerzos, van a ser diferentes de las anteriores, de las que anteriormente habíamos descrito para la base lagrangiana. Pero el resultado para la partícula que estamos analizando debe de ser exactamente el mismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, nosotros a final de cuentas
vamos a sacar la derivada en el tiempo, ¿sí? Si nosotros tenemos el tiempo, ¿qué es? Pues es una variable escalar, vamos a llamarlo así. Entonces, cuando nosotros sacamos las derivadas, pues vamos a seguir las reglas que ya conocemos. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de un producto, a final de cuentas, es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a ver líneas más adelante? La derivada de una suma, la suma de las derivadas, etcétera, etcétera. La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Todas estas reglas no las sabemos de memoria desde el bachillerato, ¿sí? Ya se demostraron, no tenemos ahorita por qué volverlas a demostrar. Bueno, todas esas reglas las deberán de cumplir precisamente cuando hacemos el análisis en cualquiera que fuera la base, pero particularmente ahorita que estamos hablando de la base euleriana. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de la temperatura, por ejemplo, o cuando hablo de la velocidad, o cuando hablo del esfuerzo, debo de considerar que cuando estoy haciendo el análisis en una base que considera o que se refiere al espacio, debo de considerar dos cosas. Uno, cómo cambia la propiedad para una partícula, para un punto en particular, para una zona, para una región, para una posición en donde nosotros queremos hacer el análisis. Pero a final de cuentas, el medio continuo se va moviendo en el espacio. Entonces, segundo, debo de ver cómo varía esa propiedad, también considerando el cambio, ¿sí? El cambio de la partícula en el espacio. Esto parece un juego de palabras y no, seguramente no se entiende en este momento. Muy bien. Insisto, todo esto ya nos sabemos el juego, no tengo que explicar mucho, está en las diapositivas si lo queremos revisar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto, ¿sí? Muy bien, quizá lo que interesa aquí es esto. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una variable vectorial, voy a suponer que es b, y una variable escalar que es ρ, ¿sí? Pues ya sabemos, seguimos la regla, la derivada del primero por el segundo, más vamos a decir, más el primero por la derivada del segundo. Muy bien, si este es un escalar, perfecto. Cuando lo derivo en el tiempo que tengo, un nuevo escalar, y b que es un vector. ¿Qué sigo teniendo aquí en este producto? Un escalar por un vector. ¿Qué va a ser? Un vector, ¿sí? Y este segundo, ¿qué voy a tener? La derivada de un vector en el tiempo que es un nuevo vector, ¿sí? Por un escalar que me va a dar, pues otro vector, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, aquí también es algo interesante. Cuando derivo en el tiempo, no cambia el rango del tensor, ¿sí? Y voy aquí siguiendo todas las reglas que ya sabemos. Muy bien. Tengo la derivada de la suma de dos vectores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues derivamos por separado y eso tiene que ser el resultado, igual al resultado. Tengo la derivada del producto interno de dos vectores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La derivada del primero, producto punto el segundo, producto interno el segundo. ¿Qué me va a dar este producto? Un escalar. Más, ¿qué tenemos ahora? Más el primero por la derivada del segundo. La derivada del el primero que es un vector. El segundo es otro vector. Producto punto dos vectores, ¿qué va a ser? Un escalar. Entonces, el resultado a final de cuentas es la suma de un escalar más otro escalar. Hasta ahí, ¿qué problemas tenemos? Ninguno. Derivada de un producto cruz, ya sabemos lo que vamos a hacer, es lo mismo exactamente, no tengo que darle tantas vueltas a esto. Entonces, todas esas reglas las vamos cumpliendo sin ningún problema. La derivada de un producto tensorial, tampoco habría problema. Quizá en este último es donde podemos tener más problemas. Tengo la derivada del producto tensorial de B por A, ¿sí? B producto tensorial A. B es un tensor de rango 1, A es un tensor de rango 1.
¿El resultado va a ser un tensor de qué rango? ¿Quién me dice? 2. Producto rango 2, desde luego. Entonces, la regla sigue siendo la misma, ¿no? La derivada del primero, dB en dt. dB en dt, ¿qué sigue siendo? Si B fuera la velocidad, por ejemplo, pues entonces tendríamos dB en dt es un nuevo vector, o sea, no cambia el rango. Entonces, producto tensorial, el vector A, me da un tensor de rango 2. O V, derivada de A en el tiempo. B, producto tensorial, la derivada de A, que es otro vector, me da un tensor de rango 2. Entonces, ¿qué estoy sumando? Dos tensores de rango 2. Todo esto de manera intuitiva lo manejan, lo conocen, no debe de haber problema y no debo tampoco de quedarme más en este punto. Muy bien. Bueno, entonces, lo mismo veríamos para, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de las mismas reglas, pero ahora que tenemos tensores de rango 2, ¿sí? La derivada de un tensor de rango 1 por un tensor de rango 2, que debe de ser, perdón, tensor de rango 0, discúlpenme, por un tensor de rango 2, debe de ser un nuevo tensor de rango 2, ¿no? Entonces, la derivada de un escalar en el tiempo sigue siendo un escalar, de una función escalar, perdón, de una función escalar en el tiempo, sigue siendo, o de un tensor de rango 0 en el tiempo, sigue siendo un tensor de rango 0 por t, que es un tensor de rango 2 que nos da, sigue siendo el producto de estos dos. El producto de estos dos sigue siendo un tensor de rango 2. Luego, tomamos ρ, que es un tensor de rango 0, por la derivada de un tensor de rango 2, derivada en el tiempo. La derivada en el tiempo sigue siendo un tensor de rango 2. Entonces, ambos términos, que son tensores de rango 2 que estamos sumando. Evidentemente, si tenemos la suma de dos tensores de rango 2, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿sí? Ahora, aquí nos podría dar un poco de problema, pero no nada del otro mundo. Tengo derivada en el tiempo, ¿sí? Razón de cambio en el tiempo del doble producto interno. Eso es lo que está diciendo esto, ¿no? Doble producto interno de T por E. El resultado va a ser un tensor de qué rango? 0. 0, ¿sí? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Derivo el primero y tengo un doble producto por el segundo. La derivada del primero, que es un tensor de rango 2. Doble producto, otro tensor de rango 2, es un tensor de rango 0. Más el primero, doble producto interno, la derivada en el tiempo, la razón de cambio en el tiempo de el tensor E. Muy bien, esta derivada en el tiempo sigue siendo un tensor de rango 2, doble producto interno, otro tensor de rango 2, es un tensor de rango 0. Entonces, ¿qué estoy sumando aquí? Dos tensores de rango 0 o dos, bueno, o dos funciones escalares, como ustedes lo quieran ver. Muy bien. Lo mismo tengo para un producto tensorial. T, tensor de rango 2, producto tensorial A, tensor de rango 1, me da un tensor de qué rango? ¿De qué rango? ¿Quién me dice? Raúl. 3 sería. ¿Un tensor de qué rango? Mandé 3, desde luego. Un tensor de rango 3. Entonces, tengo un tensor de rango 2, que es la derivada, la razón de cambio en el tiempo del tensor T, que es rango 2, ¿sí? Entonces, razón de cambio en el tiempo del tensor T, producto tensorial, un tensor de rango 1 me da un tensor de rango 3. Y aquí tengo T, que es un tensor de rango 2, producto tensorial, un tensor de rango 1, igual me da un tensor de rango 3. Entonces, bueno, por último tenemos la derivada, la razón de cambio en el tiempo del tensor T transpuesto, ¿sí? ¿A qué es igual? Pues es igual a la razón de cambio en el tiempo de T, y esto
transpuesto. O sea, nosotros podemos poner fuera de la operación la transposición, hacerla posteriormente, y entonces el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Insisto, todo esto, si no lo sabíamos, pues tampoco son cosas tan complicadas o que verdaderamente se nos estén haciendo, pues ahorita nos está hirviendo ya el cerebro tan temprano porque no estamos entendiendo lo que se está explicando, ¿sí? Muy bien, entonces, primero hablamos de razones, variaciones en el tiempo. Ahora vamos a hablar de variaciones en la posición. Ahí sí es donde puede haber problemas. Muy bien. En nuestro curso de cálculo vectorial, o como sea que se llame en la actualidad, en mi época se llamaba Matemáticas 3 hace muchos años, entonces lo que nos enseñaban a utilizar era el operador gradiente u operador nabla. Muy bien. Ya sabemos que el operador gradiente es un operador vectorial. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos indicar? Parcial de x, y e y, ¿no? El resultado, o sea, lo que estamos operando es la derivada con respecto de un vector, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Ahora, supongamos que tenemos las propiedades, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué las estamos poniendo así? Bueno, porque es más fácil entender que estamos refiriendo al espacio cuando estamos utilizando este operador nabla, como que usar el operador nabla con respecto a la posición inicial, que es una referencia fija, nos puede dar ahorita problemas de comprensión. Entonces, tomamos una base euleriana. Muy bien. Ahora bien, tenemos nabla teta o gradiente de teta. Teta es un tensor de rango cero. Temperatura normalmente indicamos con teta. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cómo varía esa función temperatura, que es función de posición y de tiempo, con respecto a la posición. Que ese es el gradiente precisamente. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos entonces un vector. ¿Qué puedo decir aquí de entrada? Cuando uso el operador nabla, cuando hago la operación gradiente, lo que estoy haciendo es que con el rango del tensor, esto que está aquí, ¿qué estamos haciendo en el rango del tensor? ¿Quién me dice? ¿Quién nos explica? A ver. Vamos aumentando el rango del tensor. Entonces, nabla, realmente cuando ponemos gradiente de teta, cuando escribimos gradiente de teta, realmente estamos haciendo, de acuerdo a la forma que hemos definido las operaciones, estamos haciendo un producto tensorial, porque estamos aumentando el rango del tensor. Aunque aquí no pusimos producto tensorial, es lo que en sentido estricto estamos haciendo. Entonces, primera conclusión que nos está dando su compañero, cuando usamos el operador nabla o el operador gradiente como tal, estamos aumentando el rango del tensor, ¿sí? Muy bien. Entonces, simplemente ahí tenemos un resultado. Nosotros tenemos el vector U, que es el vector, perdón, tenemos sonidos ambientales. Bueno, pasado el sonido ambiental, continuamos. Entonces, nosotros tenemos el vector U, ¿sí? El vector desplazamientos, que es como lo hemos definido hasta este momento. Y entonces hacemos nabla U. En notación índice, ¿qué estamos haciendo? También acostumbrémonos a usar la notación índice. Estamos haciendo parcial de UI con respecto de XJ. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Estamos tomando cada una de las componentes de U y la estamos obteniendo su razón de cambio con los diferentes ejes, ¿sí? Cada una de las componentes con los diferentes ejes. ¿Qué hicimos ahora? U era un tensor de 1. Lo que hemos hecho es nabla U o gradiente de U. ¿Qué hemos hecho con U? Lo convertimos ahora al aplicar el operador gradiente en un tensor de rango 2.
¿sí? ¿Cómo le llamamos a partir de este momento? UI J. ¿Por qué UI J? Porque es la parcial de UI con respecto de XJ. Primero, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es variar, o sea, tenemos fija la I y variamos la J. Y luego vamos cambiando la I y variando la J, ¿sí? Y damos así, construimos así el tensor de rango 2. Muy bien. Volvemos a confirmar yo lo que habíamos dicho. Muy bien. Entonces, a partir de este momento, podemos escribirlo tal como estamos acostumbrados, como escribíamos en cálculo, gradiente de U simplemente, ¿no? O podemos escribirlo para motivos de medio continuo como nabla producto tensorial U o también parcial de UI en XJ, ¿sí? O lo podemos poner así también en muchos textos. Nosotros no usamos esta nomenclatura, pero deben ustedes de acostumbrarse. Entonces, puedo poner parcial de UI, la coma representa derivada con respecto de J. O simplemente me olvido del término parcial y escribo UI, J, o sea, parcial de UI con respecto de XJ. ¿Alguna duda hasta ahí? Ustedes me dicen, ¿hay dudas? Raúl, ¿hay duda? No, profesor, solo si me dan su ¿No? más para Muy bien. visualizarlo. Todavía estamos despiertos, qué bueno. Yo sé que es difícil estar despierto y peor con esta clase, pero hasta yo me duermo a veces. ¿Sí? Entonces, Muy bien. profesor, perdón, Dígame. vamos variando a I y J. Primero se queda fijo I, ¿verdad? Entonces variamos Primero J. dejamos fijo ahí y vamos variando J y luego empezamos a variar I. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando yo digo parcial de UI con respecto a XJ, estoy diciendo que esto es igual a parcial de 1 con respecto de X1, parcial de 1 en X2, parcial de 1 en X3. O sea, dejo fijo I y lo que estoy cambiando es J. Luego ya, eso fue el primer renglón de esta matriz. El segundo renglón, ¿qué va a hacer? Bueno, ahora I va a tomar el valor de 2. Entonces es parcial de U2 en X1, parcial de U2 en X2, parcial de U2 en X3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo describo este tensor? Pues como ya estamos acostumbrados, con una matriz de 3×3. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos la forma de describir cuando estamos obteniendo la operación gradiente. ¿Sí? Muy bien. Si U fuera el campo de desplazamientos, entonces U mayúscula ya no es un tensor de rango 1 como era U minúscula, es un tensor de rango 2, ¿sí? Y ese tensor de rango 2, ¿cómo lo indicamos? Si estamos usando notación índice, con sus dos índices. ¿Cuáles son? I y J. Muy bien. Muy bien. ¿Qué representa el gradiente? Bueno, si lo vemos como una normal, indicaría, bueno, si estamos hablando de una variable, de un tensor de rango 0, lo que nos estaría dando el gradiente es un vector y ese vector sería la normal que nos está indicando una superficie y la dirección donde va cambiando la variable. O sea, las superficies, se van generando superficies, ¿sí? Y entonces nos va dando la dirección en donde va la normal a esas superficies. Muy bien. Eso es lo que sucede. Decimos, por ejemplo, lo que estoy explicando está en el inciso B, ¿sí? Dice, en el caso que se tenga una ecuación phi, o sea, una variable escalar, un tensor de rango 0. ¿Qué es lo que hacemos con un tensor? Un tensor de rango 0, ¿cómo lo podríamos ver? Si phi le igualamos con una cierta cantidad, entonces lo que estamos haciendo es describiendo la ecuación de una superficie. Recuerden ustedes de nuevo su curso, ahí sí no sé si debe de ser cálculo vectorial también, o es desde álgebra lineal, ya no me acuerdo en qué curso se ve esto, pero
tenemos, o no sé, podría ser desde algo así como geometría analítica. Lo que tenemos es que las ecuaciones de superficies, ¿cómo se dan? Pues es, por ejemplo, 2x más 3y menos 2z es igual a 5. Eso nos define una superficie. Entonces, si nosotros sacamos el gradiente de esa función, lo que estamos obteniendo es la normal de la superficie. Entonces, lo que tenemos que recordar es matemáticamente, geométricamente, qué representan los gradientes, para entender también qué es lo que nos están dando al aplicar esta operación gradiente sobre los tensores, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces yo tengo phi es igual, phi me define una superficie, ahí está, ¿sí? Yo digo phi es igual a una constante, entonces cuando yo saco el gradiente de phi, que es lo que obtengo, la normal de esa superficie, ¿sí? Ahí está. Espero que ahí no tenga ninguna duda, ¿sí? Muy bien. Pero si yo cambio, si yo ahora digo phi es igual ya no una constante 1, 2x más 3y menos 2z era igual a 5. Tengo la primera superficie. Ahora, 2x más 3y es igual a menos 10. Tengo la segunda superficie. Y así puedo ir generando superficies, ¿sí? Pero a final de cuentas, ¿esto qué me va a ir dando siempre? La normal, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función, tengo un tensor de rango 0, saco su gradiente, ¿qué estoy definiendo? Estoy definiendo la normal. Esto va a ser muy importante para entender un concepto que vamos a ver más adelante, ¿sí? Muy bien. Aquí tengo la función, cualesquiera la que ustedes consideren. 3x1 más 2x2. Saco su gradiente. Aquí está. ¿Esto qué significa? Significa la normal. ¿Cómo pongo las normales? Como vectores unitarios. Entonces lo único que tendría que hacer es eso, expresarlo como un vector unitario. Y entonces ya no tengo ningún problema al estar expresando la normal de la superficie definida a través del gradiente phi. La normal entonces de la superficie definida como phi. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nosotros manejamos coordenadas cilíndricas? Alguien me puede decir, bueno, es que se me complican las cosas. No, ¿por qué vamos a usar coordenadas cilíndricas, esféricas, o a lo mejor, no sé, elípticas, o qué pudiera ser por ahí lo que alguien pudiera considerar? Lo que vamos a hacer cuando cambiamos la base de referencia es para facilitarnos el análisis. Y cuando el fenómeno, por ejemplo, representa un movimiento de rotación, pues lo que me conviene es usar coordenadas polares o coordenadas cilíndricas, dependiendo si el movimiento se restringe al plano o el movimiento de rotaciones en el espacio. Pero lo que nosotros tenemos que tener claro es cómo vamos a sacar el gradiente. ¿Qué diferencia va a haber en el gradiente? Muy bien, muy sencillo. Tanto el sistema cartesiano como el sistema cilíndrico, en este caso, tienen tres vectores unitarios, ¿no? Y esos vectores unitarios, ¿cómo son entre ellos? Mutuamente ortogonales. ¿Cuál es la diferencia de los vectores unitarios en el sistema cartesiano con los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas? Una muy simple. En el sistema cartesiano, los vectores unitarios siempre apuntan en la misma dirección. El vector unitario de x1 siempre va en la dirección de x1 y eso no cambia. El vector unitario de x2 siempre apunta en la misma dirección. Lo mismo del de x3. En cambio, en coordenadas cilíndricas, piensen ustedes esto. ¿Qué pasa con el vector unitario de r? Va cambiando conforme no tanto R lo estemos modificando, si lo quieren ver así, sino conforme vamos cambiando el ángulo, si lo quieren ver de esa manera. O sea, el vector unitario ER va a ir cambiando, si yo voy cambiando esta teta, va a ir cambiando no su magnitud, porque son unitarios, que va a ir cambiando su dirección. Y lo mismo el vector unitario E teta, también no va a cambiar su magnitud, pero va a ir cambiando su orientación.
El único que no cambia su orientación, ¿quién es? Es el vector unitario EZ. Entonces, al sacar el gradiente, eso significa que van a aparecer nuevas componentes resultado de la razón de cambio de los vectores unitarios. Razón de cambio ¿en dónde? En la dirección. No me voy a poner a demostrar, no es motivo de este curso, ese es motivo de cursos anteriores. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir? El operador Nabla en coordenadas cilíndricas, ¿cómo lo vamos a expresar? De esta forma. ¿Cómo debe de quedar? Debe de ser congruente dimensionalmente. A final de cuentas, ¿cómo lo veo? Lo veo un cociente de lo que sea entre una longitud. Aquí sería un cociente de lo que fuera, pero no con respecto a una longitud, sino con respecto a vamos a ir a la razón de cambio del ángulo, y eso es una dimensional, ¿sí? Entonces, para ser congruente dimensionalmente, ¿qué necesitamos aquí? Añadir el factor 1 entre R. Esto es totalmente demostrable. Y tenemos la razón de cambio en Z. Entonces, tenemos el operador Nabla en coordenadas cilíndricas. Muy bien. Si nosotros estamos describiendo propiedades en coordenadas cilíndricas, entonces, bueno, el gradiente de una función escalar ρ, pues es simplemente aplicar este concepto y ya estuvo. Y ahí tenemos el gradiente de ρ en coordenadas cilíndricas. Gradiente que ustedes conocen y trabajan y se acuerdan sin ningún problema, por lo cual puedo cambiar la diapositiva. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si sacamos ahora el gradiente de un campo de desplazamientos, el gradiente del vector U, pero donde el vector U está dado en coordenadas R, teta, z? ¿Cuál debe de ser el resultado? Pues un tensor de rango 2, o sea, aumenta en 1 el rango del tensor, pero lo que debemos de recordar para motivos de este curso es que ahora en el gradiente vamos, en el operador Nabla, al operarlo a un vector, aparecen nuevos términos. Ya no es simplemente la parcial de UR en R, 1 entre R, la parcial de UR en teta, o la parcial de UR en Z, sino aparece en el término R teta, aparece esta menos U teta, o en el término teta teta, aparece este término UR. Entonces, no solamente fue ir modificando, no solamente fue cambiar los índices en el denominador, ¿sí? Y luego irlos cambiando en el numerador, sino también es considerar que hay variables adicionales o términos adicionales, efecto del cambio del vector unitario. Muy bien, esto pues aparece en cualquier libro de matemáticas, no hay ningún problema. Entonces, simplemente es una herramienta que debemos estar dispuestos a utilizar y que vamos a utilizar en el curso y no se nos debe de olvidar, ¿sí? Muy bien. Ahora, ya hablamos del operador gradiente o producto tensorial, ¿sí? O Nabla, producto tensorial. ¿Qué pasa si ahora hablamos de la divergencia? Muy bien. ¿Qué es la divergencia? ¿Quién me explica qué es la divergencia? ¿O cómo se define la divergencia? ¿O cómo se describe la divergencia? ¿Quién me ayuda de ustedes? A ver. ¿Cómo normalmente lo expresan, Raúl? ¿Nabla qué? ¿No era Nabla punto Nabla? No estoy seguro. Exactamente, Nabla punto, ¿sí? Muy bien. Entonces, a lo mejor alguien lo pone a la inversa, o sea, intercambia las posiciones. Acuérdense que en el producto punto las posiciones no importan, o el orden en que se expresan los términos no importa, representa exactamente lo mismo. Hay conmutatividad ahí al momento de estar aplicando. Entonces, así es como reexpresamos el operador divergencia, que es lo que nos acaba de decir Raúl, y lo que todos saben, además, nada más que no les da miedo luego participar, tienen un poquito de temor en participar. Entonces, Nabla U, ¿qué representa? Fíjense, ¿cómo leeríamos?
es divergencia de U, ¿sí? ¿Qué hace la divergencia de U? Esto lo expresaría en notación índice, parcial de UI en XY, o parcial de UJ en XJ, o parcial de UK en XK. ¿Qué hace la divergencia con respecto al rango del tensor? De nuevo, ¿quién me dice? Lo reduce. Así es. Perfecto, así es. Lo reduce, ¿sí? Entonces, primera cuestión que es evidente, para aplicar el operador divergencia, necesito que el tensor sea de rango 1 o mayor. No lo puedo aplicar el operador divergencia a un tensor de rango 0, ¿sí? O sea, a final de cuentas, ¿qué estoy haciendo? Un producto punto, si lo quieren ver así. Entonces, un producto punto no lo puedo definir con un escalar. Necesito que sea cuando menos 2 vectores. Entonces, reduce el rango del tensor. Y entonces, UI en XJ está dado por esto, ¿no? Parcial de 1 en X1, parcial de U2 en X2, parcial de U3 en X3. Y esto, a final de cuentas, ¿qué es? Es un escalar, ¿sí? Muy bien. Y esto, a final de cuentas, ¿qué es? Es la traza del gradiente. O sea, la divergencia es un subconjunto ¿de quién? Del gradiente, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes acaban de decir. Estamos en lo correcto, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo lo leemos? Nabla.u, divergencia de U, parcial de UI en XY, el término de parcial UI, I. Le quitamos, ya no usamos el término de parcial, simplemente ponemos UI, I o U y I. Y todo esto que representa lo mismo, la divergencia, en este caso, de un vector y, por consecuencia, un escalar. Muy bien. Esto ya lo habíamos dicho. Entonces no hay ningún problema. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Entonces ya sabemos, la divergencia es la suma de la traza de el gradiente. Ahí está, ahí está. Muy bien. No hay ninguna situación que no nos quede clara. Para el tensor de rango 0 ya lo había explicado aquí, apenas en la diapositiva aparece la explicación. Entonces no tenemos ningún problema en entender eso, es más que evidente. Entonces continuamos, ¿sí? No puedo hacer divergencia de teta o divergencia de rho. Eso no existe matemáticamente, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos ahora un tensor de rango 2? ¿Puedo aplicarle la divergencia? Bueno, en los tiempos que yo estudié, esto no se veía en los cursos de básica, no se veía en los cursos, vamos a decir, de álgebra, de cálculo vectorial o cosas por el estilo, en los cursos de cálculo vectorial. Se veía realmente en el posgrado. Sin embargo, bueno, yo creo que las cosas han ido avanzando. Esto lo tenemos que ver desde ahorita. Y entonces existe o podemos aplicar la divergencia a un tensor de rango 2. Podemos aplicar la divergencia a T y J. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Pues sí. Sí, desde luego. Gracias. Muy bien. Entonces, sí la podemos aplicar. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos un tensor de rango 2, lo que vamos a pasar es a un tensor de rango 1, ¿sí? Y esto, entonces, ¿cómo lo podríamos expresar? Muy bien. Vamos a suponer que esto nos dice, tenemos el tensor de esfuerzos, T y J, ya está, y ahora sacamos divergencia de T. ¿Es factible? Sí. ¿Cómo lo pondríamos en notación índice? Entonces tenemos razón de cambio de T y J con respecto a XJ. Un índice, un subíndice, se tiene que repetir. En este caso, ¿cuál es el índice? Trabajamos normalmente con el externo. Entonces, esto lo podemos expresar parcial de T y J en XJ, parcial T y J, J, o sea, a final de cuentas estamos diciendo, o T y J, J, pues decimos, estamos describiendo
parcial de T. Acuérdense que la coma representa parcial. Entonces, parcial de T y J con respecto de J. Si estoy hablando de un tensor de rango 2, ¿qué voy a obtener ahora? Un tensor de rango 1. Y en realidad aquí lo que podría hacer es cómo varían las componentes de fuerza. Si yo estoy hablando de esfuerzos, lo que estaría sacando es cómo varían las componentes, este esfuerzo, cómo varía en la dirección 1, en la dirección 2 y en la dirección 3. Entonces, como es un vector, ¿sí? Un vector de esfuerzos, ya no necesito la representación de tensor o ya no doy la representación en un tensor de rango 2, sino simplemente lo podría ver como el resultado de la, vamos a decir, de la divergencia de este tensor es ahora un vector esfuerzos, un vector que me indica, ¿sí? Cómo van los, vamos a decir, cuál es la razón de cambio de los esfuerzos en una dirección. Y esa razón de cambio, ¿cómo le entendería? Como una fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cuánto cambian los esfuerzos en la dirección 1? O sea, ¿cuál es la fuerza resultante de ese cambio en la dirección 1? ¿Cuál es la fuerza resultante de ese cambio en la dirección 2? ¿Cuál es la fuerza resultante de ese cambio en la dirección 3? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a expresar esto? Lo voy a expresar así. Bueno, en dirección 1 es parcial de T11 en X1, parcial de T12 en X2, parcial de T13 en X3. ¿Sí? ¿Qué era lo que está? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues en realidad el resultado de esto sería cuál es la fuerza que va en dirección 1. Lo mismo en dirección 2, lo mismo en dirección 3. Entonces, cuando hago ese operador divergencia y estoy usando un tensor de esfuerzos, eso tiene un significado físico bien simple. Es cuál es la razón de cambio, cuál es la fuerza resultante, cómo cambian estos en los diferentes ejes, en el eje 1, en el eje 2 y en el eje 3. ¿Queda la idea hasta ahí? Ustedes me dicen. Yo me voy a detener, son las 7:49. Me voy a detener exactamente a las 8:20 y si no me detengo, ustedes me detienen, con la intención de que revisemos todas las dudas de la tarea. La tarea, recuerden que se entrega este fin de semana. Entonces, las dudas que no saquen hoy, ya va a estar medio difícil que las saquen. Entonces, todas las dudas que tengan, de las 8:20 hacia adelante las vemos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, la divergencia, ¿cómo la veríamos? Tendencia de flujo, la razón de flujo, ¿sí? Vamos a decir, de una propiedad, ¿sí? La tendencia de una propiedad a salir de un punto o a dirigirse a un punto. La tendencia de una propiedad a salir a través de una superficie o a entrar al medio continuo a través de esa superficie. Ese es lo que nos va a dar la divergencia, ¿sí? O sea, la fuerza, o sea, cómo la fuerza va en una dirección, o sea, cómo sale en una dirección, ¿sí? Muy bien. Es la tendencia, aquí está como en el texto, como vais, tendencia de un campo, tenemos un campo tensorial de rango 2, la tendencia de ese campo a moverse hacia afuera o a fluir o a, vamos a decir, a fluir, no encuentro la palabra más correcta, es fluir, o sea, a que salga o a que entre, podría ser, por ejemplo, una fuerza que va hacia afuera del cuerpo o que va hacia adentro del cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la divergencia, ¿para qué nos sirve? Medir la divergencia, perdón, medir la razón de flujo que entra y sale de un punto. ¿Sí? Y esta tendencia, ¿a través de qué se describe? O sea, yo tengo el medio continuo que lo limita, su superficie. Y entonces, si yo saco la divergencia de T, ¿qué es lo que me está diciendo? Cómo fluye la propiedad a través de la superficie del medio continuo, sea la que fuere esa propiedad, ¿sí? La superficie del medio continuo, la superficie asociada al medio continuo, ¿qué limita? El volumen de control. ¿Y el volumen de control qué es?
pues es mi medio continuo estrictamente, ¿no? Entonces, si es negativa, ¿sí? Esto me dice que va hacia adentro. Si es positiva, ¿sí? Me dice que va hacia afuera. Aquí, más sencillito, está visto con un vector. Entonces, ahí sí me queda muy clarito. Ya no me meto en el tensor de rango 2, me meto en el vector y lo entiendo más fácilmente. Cuando yo saco la divergencia del vector U, por ejemplo, yo tengo el vector que describe el flujo de calor, un vector Q minúscula. Si yo saco la divergencia de ese vector Q minúscula, me dice si el calor fluye hacia afuera del medio continuo, si esto fuera negativo, o si esto fuera así negativo, o fluye hacia adentro si esto fuera negativo, o hacia afuera si esto fuera positivo. Una disculpa, ahí me lo estoy diciendo al revés, ¿sí? Entonces, tengo la divergencia de un vector, me indica que lo que estamos teniendo es un sumidero. Si esto es negativo, si la divergencia del vector es un valor positivo, ¿qué me indica? Que nuestro medio continuo es una fuente, o nuestra partícula es una fuente que está emitiendo cierta propiedad, ¿sí? O a partir de la cual se está fluyendo cierta propiedad, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa si la divergencia es nula? No hay deformación, Negativo ¿no? No hay... ¿Mande? A ver, ¿va de nuevo? ¿Va de nuevo la explicación? Sí, que no hay esfuerzo alguno, ¿no? Sobre la partícula. Sí, que no hay Bueno, sobre esfuerzo, no hay fuerza alguna, podría ser, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Eso, o sea, no hay ninguna resultante. O si estamos hablando de calor que se explica a través de, por ejemplo, de un vector, o sea, de un vector flujo de calor, nos estaría diciendo que el calor no fluye ni hacia afuera ni al interior. O sea, que el resultado de flujo de calor es nulo. ¿Eso por qué se puede deber? Pues se puede ver a que la temperatura entre el interior del cuerpo y el exterior del cuerpo son las mismas. Entonces, al estar las mismas temperaturas al interior y al exterior, pues el flujo de calor va a ser 0. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, una divergencia nula nos dice que el flujo, o sea, puede haber flujo que entre, flujo que salga así, pero la diferencia total, ¿cuánto es? Es 0. ¿Sí? No sé si está la idea. ¿Queda la idea? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Sí. Muy bien. Divergencia en coordenadas cilíndricas, pues, ya a final de cuentas, si yo quiero sacar la divergencia en coordenadas cilíndricas, pero ahora lo que tengo es un vector, ¿sí? El gradiente de un vector, ¿qué me da? Me da un tensor de rango 2. La divergencia, ¿qué es? Es la traza de ese tensor. Entonces, recuerdo, me voy para atrás bastante, no sé cuánto. A ver, ahí debe estar adelantito, no está acá. Aquí, no era donde estaban coordenadas cilíndricas. Aquí está. Muy bien, la divergencia de un tensor de rango 2, si saco la divergencia de un tensor de rango 2 que habíamos dicho, nos daba ¿qué? La traza, ¿sí? Entonces, si yo tengo ahora, me voy hasta el punto donde estábamos, aquí. Yo sé que este es el operador nabla en coordenadas cilíndricas, pero ¿qué pasa si tengo una función vectorial? La divergencia, ¿quién la va a dar? La traza del gradiente, ¿sí? Y la traza del gradiente, ¿qué es? Es parcial de UR en R más 1 sobre R, la parcial de U teta en teta más UR más la parcial de UZ en Z, ¿sí? ¿Y esto qué va a ser? Es un escalar, es la traza del gradiente, ¿sí? Muy bien, perfecto, ahí lo tenemos, no debe de haber problema en entenderlo, sí, muy bien.
Entonces, ahí está la divergencia del vector U, ¿sí? Muy bien. Pues ya lo habíamos dicho, es la traza. Ahí tenemos el gradiente y ahí tenemos la traza, que es precisamente la divergencia. Yo lo veo al revés. Yo primero saco el gradiente y a partir de sacar el gradiente me queda muy claro cuál es la divergencia. Eso aplica para cualquier sistema de coordenadas, sean cilíndricos, sean esféricos, sean cartesianos, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sin importar el sistema de referencia, la divergencia del vector es la traza del gradiente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Y esto aquí me voy a detener un minuto. ¿Qué pasa si tenemos la divergencia de un tensor, ¿sí? De un tensor de rango 2, pero este tensor está dado en coordenadas cilíndricas. Bueno, desde luego, el resultado tiene que ser un vector, pero ya no va a ser tan fácil como lo poníamos cuando eran coordenadas cartesianas. Expresábamos parcial de t y j con respecto a xj. Muy bien, perfecto. Pero ya no se va a poder generar tan fácil, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la divergencia de t. ¿Qué va a ser? T es un tensor de rango 2, es el tensor esfuerzos. La divergencia de T, ¿qué va a ser? Va a ser un vector que me va a indicar, puedo verlo como un vector de esfuerzo, como podría también pensarlo en un vector de fuerzas. Y esto, ¿qué me indica? Me indica un vector que tiene componentes CR, Eθ y EZ. Pero ¿cómo lo voy a sacar? ¿Sí? Muy bien. Esto, desde luego, que tiene un desarrollo matemático, tiene una demostración matemática que no corresponde a los motivos de este curso. Entonces, simplemente voy a expresar qué es lo que tenemos. Bueno, este primer término, pues sería bastante razonable. TRNR, se cancelan los índices exteriores y ya estuvo. Pero recuerden que va a haber términos adicionales. ¿Por qué? Por la variación de los vectores unitarios. Luego tengo 1 entre R, TR, teta en teta. Se cancelan índices exteriores. Razonable. Luego, parcial de TR en Z, TRZ en Z. Se cancelan índices exteriores. Esos tres primeros términos de notación índice los pudiéramos haber sacado, pero ahí no termina la componente en R. A eso hay que sumarle el esfuerzo que teníamos, la descripción, la componente TRR, ¿sí? La componente de esfuerzo normal en R, menos la componente de esfuerzo normal en teta o componente T, teta, teta. Todo esto dividido entre R, entre la coordenada R. Muy bien, ¿esto qué me da? Me da la dirección en R. La dirección, en teta, de nuevo, ¿cómo lo vería? Parcial de T, teta R en R. Es lógico, parcial de T, teta, teta en teta y dividido esto en R para que sea congruente dimensionalmente. Parcial de T, teta, Z en Z, hasta ahí notación índice. Pero esto tengo que sumarle TR teta, T, teta R y esto dividirlo entre la coordenada R. Muy bien, y en Z, ¿qué me da? Bueno, aquí sí no hay tanto problema, de todas maneras hay un término adicional. Razón de cambio de TZR en R, se cancelan las R's. 1 entre R, parcial de TZ, teta en teta, se cancelan las tetas. Parcial de TZZ en Z, se cancelan las zetas. Me da la componente en Z, pero eso tengo que sumarle la componente TZR, ¿sí? O sea, le voy a sumar la componente TZR, ¿sí? Muy bien. Entonces, la divergencia me sigue reduciendo el rango del tensor, pero debo de tener cuidado en cómo describo esos cambios en el tensor. Y bueno, me falta un producto, me falta un operador más que un producto, un operador. Ese es el rotacional. ¿El rotacional qué va a hacer? Pues me mantiene el rango del tensor.
Entonces, de nuevo tengo el vector desplazamientos. Muy bien. Operamos el rotacional. ¿Cómo nos enseñaron a operarlo? Seguro como ustedes les enseñaron fue igualito que como a mí me enseñaron. O sea, poníamos el término como si fuera un determinante, poníamos las direcciones I, J, K, es lo que normalmente ustedes están acostumbrados, aquí son E1, E2 y E3, poníamos parcial con respecto de X, con respecto de Y, con respecto de Z, aquí ponemos la componente con respecto a X1, con respecto al eje X2 y con respecto al eje X3, y a final de cuentas el vector al cual estábamos sacando el rotacional. Entonces pregunto, ¿qué significado físico tiene el rotacional? Esa es la operación que nos dijo el profesor de nuestro curso de cálculo, que era el rotacional. ¿Pero tiene un significado físico? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? Sí tiene un significado físico. ¿Por qué creen ustedes que se llama rotacional? Porque Adelante, Alberto. A ver. no, es que iba a hablar mi compañero, pero... Bueno, perdona, como dice el micrófono, por eso a ver, ¿quién había ahorita no habla, porque la vuelva a armar. Sin miedo, hombre. Profe, A ver, creo que dígame se escucha extraño, ¿no? Se escucha medio rara su voz. Ah, ya. ¿Sí? Ah, caray, pues ahorita no tengo nada de no tengo ningún comentario aquí de que tenga inestabilidad en el sistema. ¿Sí? ¿Sí se escucha claro? Ajá, ¿O se está ya perdiendo? se escucha mejor. Mándeme usted. Ya se escucha mejor. Bueno, a lo mejor es una cuestión de la posición con respecto al micrófono. A ver, la pregunta es muy sencilla. Me enseñaron en mi curso de cálculo vectorial el operador rotacional. El operador rotacional sé que lo que me da es un nuevo vector. Hasta ahí, o sea, obtengo, por ejemplo, tengo un vector U, que es lo que estamos ahí manejando, y aplico el operador rotacional. Entonces pongo nabla, cruz, U. Esto me da un nuevo vector que está definido ahí ya en la pantalla. Eso es lo que nos enseñaron. Muy bien. La pregunta es si ese nuevo vector tiene un significado físico. Nada más hay dos. Si lo tiene, no lo tiene. ¿Cuál de las dos es la buena? ¿Sí o no? según yo, sí. Desde luego. La respuesta es sí. ¿Por qué creen ustedes que se llama rotacional? Yo me acuerdo que determina como un ejemplo relacionado con el campo magnético. Ajá, si puede ese campo generar rotación alrededor de un punto. Así es. Describe, a ver, si yo tengo un rotacional diferente de cero, lo que me está diciendo es que hay movimiento de rotación alrededor de un punto. O sea, el rotacional toma la función, en este caso voy a cerrar un minuto el micrófono, ¿sí? Muy bien. Una disculpa, son sonidos ambientales que me es imposible evitar. Bueno, entonces, el rotacional lo que nos está indicando es si existe o no rotación alrededor de un punto. Si el rotacional es cero, no existe rotación. Entonces, esto se los explican a través del campo magnético. Pero lo más sencillo es pensar en el flujo de un fluido, ¿sí? En un fluido vemos, por ejemplo, llueve, en estos días ha estado lloviendo, ¿sí? Y vemos cómo el agua corre por la calle. Entonces va una hoja flotando sobre el agua. Y hay una piedra ahí, hay una pequeña grava, una pequeña piedra sobre el canal de flujo sobre donde va fluyendo el agua. ¿Y qué pasa cuando se acerca a esa piedra? ¿Qué pasa con la hojita? Que empieza a girar. Entonces, cuando el flujo de agua rodea
a la piedra, se genera un flujo rotacional. Pasa de ahí la hoja y vuelve a tener una trayectoria rectilínea. Entonces, eso nos está describiendo, es muy, muy simple para la parte de mecánica de fluidos, ¿sí? Los flujos rotacionales, ¿sí?, son aquellos en los cuales las partículas van girando. Echo a andar la licuadora, ahorita después de la clase. ¿Qué tengo en la licuadora? Pues puro flujo rotacional. ¿Y qué provoca ese flujo rotacional en lo que yo estoy poniendo en la licuadora? ¿Qué va a provocar? ¿Qué me dicen ustedes? Pues que giren, ¿no? ¿Vórtice? Un vórtice es una rotación, es un sinónimo de rotación. Provoca vórtice, estoy de acuerdo. Pero además, ¿qué provoca? Pongo chocolate, pongo leche, echo a andar la licuadora. ¿Y qué es lo que busco al echar a andar la licuadora? Pues mezclar, ¿no? Una mezcla. Entonces, por ejemplo, para ciertos casos es muy importante que haya rotación en los flujos, porque eso ¿qué me da? Mezcla, ¿sí? También esto me va a indicar, por ejemplo, si hay pérdidas o no hay pérdidas de energía. Mientras los flujos son laminares, no hay pérdidas de energía. Las pérdidas de energía se presentan cerca de las superficies, en las zonas adyacentes de las superficies, que es donde se presentan los vórtices. Entonces, esto de los rotacionales y esto de que si los flujos son rectilíneos, vamos a decir, o son laminares o son rotacionales, tiene mucho que ver en el comportamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hasta para la transferencia de calor va a ser fundamental esto, que haya movimiento, que haya intercambio, entonces que haya rotación, que el flujo sea rotacional, va a ser fundamental también en la transferencia de calor. Entonces, el usar los operadores rotacionales o el operador rotacional es fundamental en el análisis de propiedades o de comportamientos en campos magnéticos, de comportamientos en el flujo de fluidos, de comportamientos en transferencia de calor, etcétera, ¿sí? Entonces, no es simplemente una operación que a alguien se le ocurrió y con la cual nos fastidiaron en nuestro curso de cálculo vectorial. Cuando menos eso esperaría que quedara claro en este momento, ¿no? Entonces, el rotacional de U, ¿qué es? Es un nuevo vector, ¿sí? Muy bien. Entonces, siempre que aplicamos el rotacional, ¿qué hacemos? No estamos afectando el rango del tensor original, ¿sí? Ya sabemos cómo describimos esto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, cuando estuvimos en fundamentos matemáticos, hablamos del índice de Levi-Civita, ¿sí? Permutador, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, este índice de Levi-Civita se puede utilizar para para describir el producto cruce entre dos vectores? Muy bien, el operador nabla es un vector. Cuando ese operador nabla lo aplicamos a un vector U, pues es una operación entre dos vectores. Entonces, ¿cómo vamos a describir el rotacional cuando estamos usando notación índice? La vamos a hacer a través del índice de Levi-Civita, ¿sí? En este caso, ¿qué índices se repiten? J e I. Y entonces, el resultado de epsilon y J parcial de UJ con respecto a X, Y, me va a dar un vector con qué direcciones? En dirección K, ¿no? O sea, si tengo solamente un índice, lo que tengo como resultado es un vector. Esto ya lo hicimos, ya lo sabemos, haríamos todo el desarrollo, por ejemplo, ¿sí? Haríamos todo el desarrollo, ahí está, y llegaríamos precisamente a lo que ya conocemos, ¿sí? Términos que están operados por un 1 o multiplicados por 1 y términos que están multiplicados por un menos 1, donde hemos llevado permutaciones naturales y permutaciones antinaturales. Ya sabemos, en este caso, de acuerdo a lo que hemos estado manejando, el tercer índice nos indica la dirección del componente. Dirección 3, dirección 1, dirección 2.
dirección 2, dirección 1, dirección 3. ¿Qué tendríamos que hacerlo? Pues sumarlo ya nada más en función de su vector unitario y precisamente nos da la operación que obtenemos en un rotacional. Aquí lo tenemos, ¿sí? Tal cual, ¿sí? Entonces, esto, a final de cuentas, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar lo que ya conocemos, ¿sí? Sí, simplemente vuelvo a insistir, ¿eso qué me falta? Agruparlo por su vector unitario. Ahí está agrupado por su vector unitario. ¿Qué obtenemos? Un vector, ¿sí? Entonces, bueno, esto simplemente es para reafirmar algo que ya habíamos dicho con antelación. Muy bien. Entonces, ¿podemos escribirlo así? Sí. Podemos escribirlo como epsilon ij, o sea, permutador de Levi y Civita, parcial de uj con respecto de i, sí, o podemos ponerlo epsilon ijk. ¿Cómo entenderíamos j, i? Diríamos parcial de uj con respecto de i. Y esto que da lugar a un vector k. Sería más conveniente, en lugar de usar este término, sí, usar simplemente una a, una f, una g. Y acuérdense que vectores normalmente usamos letras minúsculas del alfabeto latino. Sería lo más correcto, ¿sí? Bueno, esta última pregunta, esta es la pregunta de los 64,000. Esta es la trascendente. ¿Ustedes creen que estén ligados el rotacional y el gradiente? ¿Qué creen? Sí. ¿No? Sí. Sí. Yo lo diría sin saber nada más por una cuestión intuitiva. A final de cuentas, los dos representan uso o aplicación del operador nabla. Sí, sí están ligados. Muy bien. ¿Cómo están ligados? Muy sencillo. Bueno, ya sabemos el rotacional, ya conocemos el gradiente. Todos los términos del rotacional, ¿en dónde aparecen? Aparecen en el gradiente, ¿sí? Entonces, primero, ¿el gradiente qué es? Es un tensor de rango 2. ¿Qué regla tenemos? A ver, ¿hay alguna regla para los tensores de rango 2? ¿Alguna regla de descomposición? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Existen o no reglas de descomposición? ¿A qué se refiere, profesor? Perdón, no entiendo su pregunta. A ver, sí te entiendo muy claramente. A ver. Entonces, yo tengo un tensor de rango 2, el que sea, ¿sí? Déjenme ver aquí. Muy bien, a ver. Voy a cambiar la pantalla, me voy a ir a la pizarra muy rápidamente. A ver. Ahí está la pizarra, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que yo les digo, tengo un tensor T, perdón, aquí no sé por qué se volvió a cambiar la pantalla. Discúlpenme ustedes, me voy a la pizarra, no sé qué caramba. Profe, yo sí estoy viendo la pizarra. ¿Ustedes están viendo la pizarra? Yo a mí me quedé viendo la otra. Bueno, ya aparece aquí la pizarra de nuevo. Entonces, tenemos esto, a ver si queda claro. Para no meterme en problemas, voy a usar un tensor T y J. Ese tensor T y J, cualesquiera, lo puedo descomponer. Esto me parece que no lo habíamos platicado. Lo puedo descomponer de esta forma. Puedo tomar T y J y sumarle T, J, I. Dividirlo esto entre 2. Más, ahora sumar. De nuevo. T y J menos no sé si estamos de acuerdo. A ver, ¿están de acuerdo que esa descomposición es válida? ¿Sí o no? Yo diría T y J medios más T y J medios es T y J, ¿no?
que es de lo que estoy partiendo, ¿sí? Y luego tengo TJI menos TJI positivo menos TJI, ¿cuánto da? Da 0, ¿sí? Entonces, esta es la descomposición que podemos hacer, permítanme. Muy bien, sonidos ambientales de nuevo. Muy bien, a ver. Entonces, ¿están de acuerdo en esa descomposición? ¿Es factible, es viable, es razonable, es correcta? De acuerdo. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Entonces, lo que vamos a tener ahora es que cuando yo hago TIJ más TJI, esto le voy a llamar componente simétrica del tensor, ¿sí? O sea, todo tensor de rango 2 se puede descomponer en una parte que es simétrica. Y en una parte, luego aquí diríamos, tengo el segundo término es T, aquí no me dio, esto es TIJ, perdón, esto tengo que continuarlo, menos TJI entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Esta le voy a llamar componente antisimétrica, la voy a poner así. Perdón, esto lo borro. Regreso a dibujar. Entonces, esta le llamamos componente antisimétrica, ¿sí? A ver, un tensor simétrico, ¿por qué se caracteriza? Si yo digo que un tensor T es simétrico, ¿por qué se caracteriza? Porque T es igual a su transpuesta. ¿Estamos de acuerdo? Y un tensor antisimétrico, ya no piensen en tensores en este momento, piensen en matrices simplemente. Matrices de 3×3 para que no se compliquen la vida. Y un tensor, cuando es antisimétrico, se describe así, es menos T. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo un tensor antisimétrico, este va a ser igual a menos, ¿sí? Aquí me faltó poner algo, desde luego, si no esto no está completo. Aquí tengo su transpuesta. Cuando yo tengo un tensor simétrico y lo transpongo, vuelvo a tener el mismo tensor. O cuando yo tengo una matriz de 3×3 que es simétrica, saco su transpuesta que tengo, la misma matriz. Ahora, cuando yo tengo un antisimétrico y genero su transpuesta, ¿qué tengo? Lo que tengo aquí, permítanme cambiar color. Entonces, es igual, pero ¿cuál es la cuestión que aparece aquí adicional? Es igual, pero con un signo menos. ¿Estamos de acuerdo? Eso ustedes, yo espero que también ya lo saben. Esto sí de su curso de álgebra, no de su curso de cálculo. ¿Alguna duda hasta ahí? Esto es una definición, si quieren verlo así, de lo que es un simétrico y de lo que es un antisimétrico. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, está muy feo esto, entonces lo voy a borrar, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Entonces borro la pantalla y les digo ahora, a ver, les doy valores de T. Aquí hubo una señal que me... Muy bien. Tenemos valores de T. Dicten ustedes los valores sencillos, simples, enteros, menores de 10 para hacer o cercanos a 10
para hacer esto muy sencillo. Yo propongo que el primer valor aquí sea 6, el segundo sea 3. Ahora díganme ustedes los demás. ¿Aquí qué valor pongo? ¿No hay opiniones? Yo pongo lo que yo... ¿Cuánto? 4. 11. Menos 1. Bueno, esta es la última, es la que hoy es la que dejo. Siguiente, ¿qué pongo? 4. 4. Siguiente, ¿qué pongo? 2. Siguiente, ¿qué pongo? 5. 5. Está bien. 5. Siguiente, ¿qué pongo? 0. 8. 0, está bien. Siguiente, ¿qué pongo? 7. 7, algo que no habíamos puesto y además es un bonito número. La siguiente, ¿qué pongo? 8. 8. Estamos de acuerdo. 8. Muy bien, pongo la parte simétrica, genero la parte simétrica del tensor. Entonces lo voy a poner aquí, es un medio y voy a ponerlo así. El primer término es esta y su transpuesta, ¿cómo son? Son la misma. El siguiente término es 3 más 4. El siguiente término es menos 1 más 0. Siguiente término es 4 más 3. Siguiente término es 2 más 2. Siguiente término es 5 más 7, ¿no? Siguiente término es 0 menos 1. Siguiente término es 7 más 5. Siguiente término es 8 más 8. Cierro. Represento aquí, hago ya las operaciones aquí, lo simplifico. Y digo, el primer término, ¿cuánto vale? Vale 6. El segundo término vale 7 medios, ¿no? El tercer término vale menos 1 medio. Luego aquí tengo 7 medios. Luego aquí tengo 2. Luego aquí tengo 6, ¿no? Luego aquí tengo menos 1 medio. Luego aquí tengo 6 y luego aquí tengo 8. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo es esto que vimos acá arriba? Vamos a marcar ahora. Tengo esta primera, vamos a decir, lo que hice fue el desarrollo de la definición y lo que obtuve ahora es esto. ¿Cómo es esta matriz? Veámoslo como matriz. Me olvido del término tensor. ¿Cómo es esta matriz que estoy ahí indicando? ¿Sí? Simétrica. Simétrica, ¿no? Ahí está. Es simétrica. Muy bien. Entonces, bueno, esa parte ya parece que no hubo problema. Muy bien. Entonces ahora vuelvo al color original. Me posiciono por aquí. Y digo, ahora voy a escribir la antisimétrica. La antisimétrica es igual a un medio también, esa es la definición, un medio ¿de quién? El término menos su transpuesta. Ahí está. 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 El término menos su transpuesta. El término menos su transpuesta. El término menos su transpuesta. El término menos su transpuesto. El término
menos su transpuesto. Esta es la definición. Y expreso acá abajo ese tensor o esa matriz. Esta matriz, ¿con qué términos me queda? El primer término es 0. El segundo término es menos un medio. Perdón, aquí no sé ni por qué esto me hizo esa línea. Muy bien, entonces aquí tengo menos un medio. Luego aquí de nuevo es menos un medio, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Luego aquí tenemos medio. 4 menos 3. Entonces aquí tenemos un medio. Aquí es 0. Aquí me queda menos 1, ¿no? Aquí me queda un Medio. ¿no? Aquí me queda 1 y aquí me queda 0. Muy bien. Si hacemos ahora las sumas del simétrico con el antisimétrico, nos debe de quedar lo que teníamos originalmente. Pero lo importante aquí, para mí, es ver lo siguiente. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos términos linealmente independientes tenemos en perdón, aquí lo voy a dar las dos para atrás, lo puse esto. A ver si ahora sí. No, era para atrás, es para el otro lado. Muy bien. En el antisimétrico, ¿cuántos términos linealmente independientes tenemos? ¿Sí? Yo no veo nada más 3 números. Un medio, bueno, en este caso se repiten 2 de ellos. Un medio y 1. O sea, 3 términos. En este otro, en la simétrica, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos 9 términos. Entonces, les voy a complicar mucho el concepto. Voy a hablar del tensor T. Pero ahora este tensor T, voy a hablar ahora de T y J, pero vamos a pensar, no me va a dar espacio aquí para escribir, pero lo voy a pensar, estas son funciones, T11, T12, T13, son funciones de posición y tiempo, todas estas que estoy aquí indicando de manera simplificada. T22, T23, T31, T32 y T33. Aquí lo voy a dejar, nada más esta explicación, y paso a revisar la tarea. Piensen ustedes que tienen un tensor T y J. Ese tensor tiene ¿cuántos términos? 9 términos. Ese tensor se va a representar en un espacio matemático de ¿cuántas dimensiones? El espacio matemático en el que se representa este tensor es de 9 dimensiones. 9. O sea, físicamente no lo podemos visualizar, pero matemáticamente no tiene ningún problema. O sea, lo que tenemos es el eje T11, el eje T12, el eje T13, T21. Estos son ejes, o sea, estas son funciones y cada una entonces está indicando, o sea, representa un eje dentro del espacio. Evidente, no lo puedo representar gráficamente eso, pero matemáticamente no tengo ningún problema. Entonces, piensen ustedes que este tensor T se descompone en una componente simétrica, o sea, ahora tengo un tensor T simétrico y un tensor T antisimétrico. El tensor T se representaba en un espacio de 9 dimensiones, pero el tensor simétrico se va a representar en un espacio de ¿cuántas dimensiones?
igual de 9. Sí, no. En el tensor simétrico, al ser simétrico, hay dos ejes que son iguales, ¿sí? El eje T1,2 y el eje T2,1 es igual, el eje T1,3 y el eje T3,1. Cuando es simétrico son lo mismo. El T2,3 y el T3,2 representan lo mismo. Entonces, un tensor simétrico se describe en un espacio de 6 dimensiones por el Gran Premio de los 64,000. Un antisimétrico, ¿en qué espacio se va a representar? Así, por pura intuición. ¿En uno de 3? Así es, en uno de 3. Ah, caray, entonces están sumando sus dimensiones para llegar a las que tenían originalmente. Pero algo que se describe en un espacio de 3 dimensiones, ¿qué es? O sea, con 3 términos, ¿qué describimos? ¿Qué operador matemático? Un vector. O sea, esta cosa, cuando se descompone en su componente simétrica y su componente antisimétrica, la componente antisimétrica es un vector. Entonces, termino ya con esto. Cambio de pantalla, espero que cambie la pantalla. Perdón. Aquí estamos, me parece que esta es la pantalla. Ahí estamos. Regreso aquí y aquí dejo la clase. A ver, yo tengo el gradiente del vector U. El gradiente del vector U, que es un tensor de segundo rango. Se representa ese tensor en un espacio vectorial, en un espacio matemático de 9 dimensiones, ¿sí? Pero cuando esto lo descompongo en su parte simétrica y su parte antisimétrica, la parte simétrica de este gradiente se va a representar en un espacio de 6 dimensiones y la parte antisimétrica se va a representar en un espacio de 3 dimensiones. Entonces me pregunto, ¿qué operador de U tiene 3 dimensiones? ¿Qué operador de U es un vector? El rotacional, ¿sí? Entonces no estoy demostrando, simplemente estoy comentando. Esto, al descomponerse, nos va a dar, en la parte antisimétrica, nos va a generar exactamente el rotacional. Entonces, el gradiente de U, cuando se descompone en simétrica y antisimétrica, la parte antisimétrica representa o describe exactamente el rotacional. Aquí me callo en lo que respecta al avance de la clase y dejo ahora el espacio para ver lo que es la tarea. Dudas de la tarea. Adelante. La tarea, voy a tratar, ahorita voy a cambiar pantalla. Déjenme ver, esta debe ser la tarea, sí. Profe. Dígame usted. ¿Podríamos checar el ejercicio 2, por favor, de la tarea? Sí, nada más déjenme que pueda mover esto. Muy bien, el ejercicio 2, aquí está el ejercicio 1. Evidentemente, pues ya tengo las soluciones, pero pues esto no se los voy a dar, ¿sí? Alguien dice, ahorita ya le voy sacando fotografías y tengo todo. Muy bien. Bueno, imágenes de pantalla y ya tengo la tarea. Bueno, a ver, este es el ejercicio 2. No sé si se ve, no sé si es lo que está apareciendo ante sus pantallas. ¿Ustedes me dicen? Sí. Samir, usted me dice, ¿sí? Sí. Entonces dice, TIJ es igual a delta IJ por EWK más 3 EIJ. A partir de lo anterior, obtener EIJ en términos de TIJ y de su primer invariante. Ah, caray. Muy bien. Entonces, esto parece que está complicado. Muy bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo primero, que ustedes me van diciendo. A ver, voy, si quieren, ahorita me lo dictan esto. Me voy a ir a la pantalla para poder escribir. Me voy en la pizarra. Muy bien, ahora sí borro todos los dibujos. Muy bien. Entonces, más o menos lo que tenemos, ustedes me dictan, es que
E y J. E y J. DJ. E y J. Es igual a delta Igual. y J. Delta y Por J EKK. más, perdón, aquí es una E doble K, ¿verdad? Sí. Es una E. doble. Déjenme volver a posicionar. E. Ay, qué fea E. E doble K más 3, me parece que era un 3, ¿no? 3E y J. Y me piden obtener, me parece que lo que preguntan es esto, E y J como una De T y J. función En términos de T y J. de T y J, y me parece que de su invariante, ¿no? Ajá, su invariante de primer orden. D doble K. Eso es lo que me preguntan. A ver. Vamos, lo único que tenemos que hacer es despejar, pero me van a decir, oiga, es que yo no sé trabajar con esto, con notación índice. No hay problema, es muy sencillo. A ver, entonces despejo E y J, prácticamente como lo hacíamos en la secundaria, ¿no? Y digo, esto es igual a 1/3 de T y J menos delta y J E doble K. Ah, caray, ahí ya me quedé trabado. ¿Qué puedo hacer? Pues aparentemente ya no puedo avanzar. Bueno, pero entonces yo lo que les digo es que desarrollen la notación índice. Y entonces expresen T11 va a ser igual a delta 11, que es 1, E doble K, más 3 E 11. Aquí viene la pregunta, ¿y por qué, ingeniero? Muy sencillo. Delta IJ, ¿cuánto? Delta 11, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces, yo tengo índices 11 o subíndices 11. Entonces, aquí los pongo exactamente. Entonces, delta 11 vale 1, que multiplica a E doble K. Ya estuvo. Y luego 3 por E y J, pero los índices, ¿cuáles son? Son 11. Entonces, 3, 1, 1. Hasta ahí espero que estemos de acuerdo. Luego, T 22 es igual a E doble K más 3 E 22. Y consecuentemente, T 33 es igual a E doble K más 3 E 3. Esto, si yo lo sumo, el lado izquierdo me queda T1 más T2 más T3. Esto es igual a 3 E doble K más 3, que es factor común, E1 más E2 más E3. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, bueno, ¿cómo podría poner esto? Esto lo puedo poner así, el lado izquierdo lo puedo poner como T y I. Muy bien. E doble K, ¿qué es? Bueno, lo pongo aquí abajo. E doble K es igual a la traza, ¿no? Es E1 más E2 más E3. Muy bien. Y entonces, ¿qué conclusión puedo tener? 3E doble K por 3E1 más E2 más E3, pues lo puedo poner así. 6E doble K. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí respiren y díganme si sí o no.
Sí. Profe, yo me perdí cómo sacó las T11, T22 y T33. Tan sencillo como esto, a ver. La notación índice que representa una forma simple de escribir las cosas, una forma de escribirlo de manera sintetizada. Entonces, esta TIJ, delta IJK, delta IJ, EWK, lo que me representa es una serie de ecuaciones. En realidad son 9 ecuaciones. Entonces, ¿qué para poder desarrollar esto que tengo que hacer? Muy sencillo. Sustituyo I y J por sus índices, ¿sí? Y entonces, primero sustituyo. Muy bien. Entonces, yo sé que lo tengo, así tiene que ser mi resultado. Muy bien. Y entonces yo sustituyo, perdón, aquí no quiso esto caminar. Ahora sí. No quiere caminar esto ahí. Entonces, a ver. Yo tengo delta y J. Entonces, si yo digo que I vale 1 y que J vale 1, delta y J, ¿qué es? Entonces yo digo, yo estoy T, perdón, esto le doy para atrás y me voy aquí y entonces tengo T 1, 1, ese es el problema. Es igual a delta 1, 1 más, perdón, delta 1, 1 por EWK. EWK, ¿qué es? Es E1 más E2 más E3. ¿Estamos de acuerdo que ese es EWK? Y luego tengo más 3, ¿qué índices? 3E, 1. 1. Ese es exactamente lo que escribí aquí. No sé si queda la idea de cómo sustituir los índices. Sí. ¿Sí? Entonces, delta 1, 1, ¿cuánto vale? Vale 1, por eso no lo escribí. Y luego digo, por ejemplo, T22. T22 es igual a delta 22 por ¿quién? Por E1 más E2 más E3 más, ¿qué decíamos acá? Más 3. Pero ahora los índices, ¿cuánto valen? ¿O cuáles son? Son 2, 2, que es precisamente lo que escribí aquí. ¿Sí? Y luego lo mismo para T33. ¿Esa parte queda entendida? ¿Para todos queda entendida o no Sí. queda entendida? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, a ver. Yo sumo T1 más T2 más T3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tomo la suma del lado izquierdo de la igualdad y luego tomo el lado derecho de la igualdad. Muy bien, ahí está. El lado izquierdo de la igualdad es T1 más T2 más T3. Ahí lo tenemos. Muy bien, ¿qué voy a tener? EWK más EWK más EWK es ¿cuánto? 3EWK. Y luego voy a sumar 3, E1 más 3E2 más 3E3. Pues lo puedo poner así. Pero lo que tengo en el paréntesis aquí, este paréntesis que tengo yo ahí, este paréntesis, ¿qué es? Ese paréntesis es a su vez EWK. Entonces tengo 3EWK más 3EWK. Repito porque tuve sonido ambiental. Muy bien. Entonces, el lado, vamos a decir, el primer término es 3EWK. Y el segundo término, ¿qué es? Pues es exactamente lo mismo, 3EWK. Entonces sumo 3EWK más 3EWK que tengo, 6. Y entonces tengo esa relación. Muy bien.
termino para poder ya, lo demás lo tienen que hacer ustedes. Lo que aquí podría alguien no acordarse o no saber o no se lo enseñaron es cuánto vale el primer invariante de T. O sea, yo tengo T, ¿cómo debe de ser? Es T y J. Y entonces es T11, T12, T13, bueno, perdón aquí, luego no me, luego T13, T21, T22, T23, T31, T32 y T33. Muy bien. Partiendo del hecho que en su curso de álgebra nunca hablaron de eigenvalores y de eigenvectores, entonces yo lo que voy a definir el día de hoy, para no tardarme más, es que el primer invariante asociado a T, I1, T, es la traza es igual a T1 más T2 más T3. Si es la traza, ¿cómo lo puedo poner? Como T doble K o como T doble J. Entonces, a ver, aquí ya tienen toda la solución. En esta ecuación que les marqué en rojo, ¿qué tienen que hacer? Simplemente despejar E doble K, ¿no? Y entonces, ¿qué obtienen en esta ecuación que está ahí? Pues yo diría, lo voy a poner aquí abajo, yo diría que E doble K es igual a T I o T JJ o la traza de T dividido entre 6. Si TJJ es el primer invariante, entonces lo pongo así. Es I1T dividido entre 6. Y con eso ya pueden sustituir. Y ya estuvo, ya qué más quieren, ya no hay más. Creo que ya resolví todo el problema, ya no hay más que hacer. Porque era definirlo en función de T y J y T doble K. Ahí está. ¿Hay alguna duda? Ustedes me dicen, ¿sí o no? No, creo que no, profe. Muy bien, pues ya está resuelto, es simplemente que lo pasen en limpio y ya estuvo, ¿no? ¿Alguna otra duda? Todavía tenemos, para que nos dé tiempo todavía de tomar algo antes de las... Una pregunta más. Profesor, del inciso A, del primero, yo Del tengo primero. dudas sobre cómo sacar AJ. Cambio pantalla, espérenme tantito, cambio pantalla para poderlo, nada más que me deje cambiar esto. A ver. Esta debe de ser la tarea. Muy bien. Primer inciso A. ¿Qué dice? LIJ por AJ. ¿Resultado qué va a ser? Ustedes díganme. Un vector. Es un vector. Por ejemplo, un vector, vamos a llamarle L minúscula I. Ese es el vector. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que operar. Por ejemplo, voy a ponerlo así. L11 por A1. L12 por A2. L13 por A3. ¿Sí? ¿Qué se cancelan los índices exteriores? Estos tres términos, ¿en qué dirección? Van en dirección 1. Reitero, L11, ustedes váyanlo escribiendo, yo ya no quiero cambiar pantalla. L11 por A1 más L12 por A2 más L13 por A3. ¿Esto en qué dirección va? Esto tiene vector unitario 1 más L21 A1, L22 A2 más L23 A3. Y ya no les sigo porque ya se les resolví. ¿Está la idea? ¿Cuál era la duda? Era eso, es que estaba confundiéndome.
creo. No hay problema. Ustedes pregunten. Muy bien. Rápido lo digo. El segundo es un escalar. El tercero es un escalar. El cuarto tiene que ser tendría que ser un vector. ¿Sí? Tendría que ser un vector. El quinto tiene que ser un escalar. Sexto tiene que ser de nuevo un escalar. Séptimo, IJ, IK. Las Ks están repetidas, ¿no? Yo aquí la letra está muy pequeña. A ver, las I están repetidas, que es la primer índice. La J está repetida, que es el segundo índice. El tercer índice que aparece es la K. Los tengo IJ y K, son índices falsos. ¿Cuál es el resultado delta IJ, delta IK, delta JK? ¿El resultado qué es? Ustedes digan. ¿Un escalar? Un escalar. Bueno, desde luego que es un escalar. Todos los ejercicios no son tan difíciles. Ahora bien, la tarea no se va a cambiar la fecha de entrega. Si hacen un ejercicio bien, si hacen dos bien, si hacen los tres bien, lo que se trata de los ejercicios es que ustedes intenten hacerlo para que vean todas las dudas que salgan después de hacer todo esto, las revisamos todavía el lunes. Entonces, prefiero que me entreguen una tarea con un solo ejercicio que no entreguen la tarea, ¿sí? Si me entregan la tarea con un solo ejercicio, significa, para mí por lo menos, que no entendieron muchas cosas, pero que cuando menos hicieron el intento. Si no entregan tarea, lo que me están gritando es que pues no hicieron nada, que no les interesó, que no entendieron nada, etcétera. Entonces, realmente yo prefiero en un momento dado hasta calificarles sobre 2 ejercicios, si es que veo que a final de cuentas hubo un ejercicio que nadie pudo hacer, prefiero calificar así, a que tener tareas que no se entregaron o ir cambiando fechas, porque entonces nada más vamos atrasando nuestro aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? profesor. Profesor, Bueno, a desayunar porque tenemos clase a las 9. Pásenla Profesor. bien. Dígame usted. perdón, Dígame. ¿hay algún formato en el que debamos entregarle la tarea en específico? No, no hay ningún formato. No tengo en particular ningún formato. Nada más que ya saben que tiene que venir por Classroom y por mismo Classroom yo se las voy a regresar. ¿Sí? Sí, gracias. Órale, Ok, pues. profesor. Pásenla muy bien. Intenten hacerlo, aunque no me hagan un solo ejercicio, pero demuestren que tienen ganas de aprender. Nos vemos, pásenla bien. Buen fin de semana. Buena continuación de semana y buen fin de semana. Hasta luego. Bye. Igualmente, profesor, hasta luego. Profesor. Buen día. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego.